Hola muchachos, ¿qué tal? En esta segunda clase vamos a hablar del target de mercadeo, del target de comunicaciones y del target de medios y de cómo lo conseguimos. Vamos a compartir la pantalla en primer lugar y nos vamos para la clase directamente. Entonces aquí estamos. Nuestro target es nuestro público objetivo. Es aquellas personas, familias u organizaciones a las que va dirigido nuestro producto. Y en este caso siempre van a ser personas, porque estamos hablando de consumo masivo. Aunque también hay consumo masivo para las familias y es perfectamente válido, a la hora de definir el target de medios, generalmente nos referimos a personas, porque si habláramos de familias, tendríamos que llegar a un abanico más amplio de personas. A veces también definimos familias, sí, pero entonces tenemos ese target, ese público objetivo, lo tenemos en primario, secundario, terciario, y tenemos 3 o 4 para poder llegar a todos los miembros o a los diferentes miembros de la familia cuando definimos que nuestro público objetivo son familias. En primer lugar, nosotros definimos a este público objetivo en términos demográficos: edad, género, estrato socioeconómico, estado civil, lugar de residencia, nivel de instrucción, filiación religiosa. ¿Por qué la filiación religiosa la metemos aquí dentro de lo que son los elementos demográficos? La metemos en los elementos demográficos básicamente porque el que una persona esté bautizada es un dato demográfico y es un dato demográfico relevante, porque significa que fue criado en una familia católica. Pero eso no significa que eso sean sus valores y que a lo largo de la vida esa persona siga viviendo en función de unos valores católicos. Y psicográficos, que sí son ya los valores con los que la persona vive, su personalidad, y de personalidad se ha hablado muchísimo, su estilo de vida, sus intereses y aficiones. Voy a recordarles a aquellos que no han visto aún comportamiento del consumidor que cuando hablamos de personalidad, por ejemplo, hay muchos rasgos de personalidad que se han estudiado individualmente, como por ejemplo, denme un minuto muchachos, voy a abrir aquí una ventana, a ver si me entra un poco de brisa porque muero del calor. Ajá. Ok, regreso. Cuando hablamos de datos psicográficos y hablamos de personalidad, por ejemplo, la tendencia a innovar es un rasgo de personalidad que se ha estudiado muchísimo y que es muy relevante, por ejemplo, en productos de tecnología. Una persona con una mayor tendencia a innovar tenderá a consumir con mayor rapidez un producto tecnológico que una persona con menor tendencia a innovar. Una persona más arriesgada, por ejemplo, que también se ha estudiado, tenderá a hacer inversiones financieras más arriesgadas que una persona que no lo es. Una persona, por ejemplo, con niveles de etnocentrismo más bajos, tenderá a consumir productos de otras culturas con mayor facilidad que una persona con niveles de etnocentrismo muy altos, que es un rasgo de personalidad que también se ha estudiado, por ejemplo, para ver cómo afecta ciertas categorías de productos. El estilo de vida también es relevante, no es lo mismo una persona que lleva un estilo de vida sociable que una persona que lleva un estilo de vida confinado en su residencia, como llevamos ahora todos. Los intereses que tiene cada persona, no es lo mismo una persona a la que le interesa la política que una persona a la que le interesa la cultura, y las aficiones, no es lo mismo alguien que practica fútbol que una persona que como única afición tiene hacer parrilla los fines de semana. En Venezuela las aficiones suelen estar relacionadas con la socialización con la familia. Además de estos factores, a partir de los cuales definimos a ese público objetivo, en comunicaciones integradas de marketing utilizamos los hábitos de consumo de nuestros consumidores y dividimos a los consumidores en leales, que son aquellos que han consumido nuestro producto las 5 últimas veces sin cambiar; competitivos, que son los que han consumido las últimas 5 veces el producto de nuestra competencia; e inconstantes, que son los que saltan de allá para acá. Y nosotros definimos a cuáles de estos son a los que queremos llegar en primer o en segundo o en tercer lugar con nuestras comunicaciones. Este punto ustedes no lo van a poder hacer evidentemente, o lo van a hacer inventado, porque es un producto que no existe y no tienen datos de quién compra el producto o quién no compra el producto. ¿Ok? Empecemos a la segunda parte. Perdónenme aquí, pero es que como les dije, tengo un calor horroroso y estoy sudando gracias a la viejopausia. Ok, continuemos. La magnitud del público objetivo. También es vital que nosotros sepamos el tamaño de la población a la que nos dirigimos, porque nosotros tenemos que saber cuántos productos podemos vender potencialmente. No es lo mismo venderle productos a 1 millón de personas que a 5 o a 10. Entonces, en este caso, vamos a explicarles cómo se hace esto con un ejemplo, viendo las limitaciones reales que tenemos en Venezuela para realizar este tipo de trabajos. Es vital que conozcamos el tamaño de la población. Vamos a decir, por ejemplo, que nuestro producto es un juguito
de lonchera de Tetra Pak. Esos que vienen 3 juguitos, 4 juguitos en un paquetico y lo compramos para ponérselo al niñito en la lonchera. Ok. Y que está dirigido a niños en edad escolar entre 5 y 14 años. Entonces, digamos que nuestro target son los niños escolarizados de 5 a 14 años que no están en situación de pobreza, porque un niño en situación de pobreza que no puede, o porque se define la situación de pobreza como aquel que no llega a comer 3 comidas diarias balanceadas, que no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, no puede comprar un producto como un juguito para llevarse al colegio. Entonces, los últimos datos que encontramos de la CEPAL, que son datos de 2014, nos dicen que en Venezuela el 24% de los hogares está en situación de pobreza. Un 30,4% pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, lo que llamábamos en otra época la clase D o la clase trabajadora no profesional, pero no son pobres, tienen sus necesidades básicas cubiertas. Y un 44,9% pertenecen a estratos medios. Los estratos medios a su vez se dividen en medio bajo, medio medio y medio alto. Y solamente hay un 0,7% en los estratos altos. Tenemos pocos millonarios, parece. Con ese panorama podríamos decir que nuestros consumidores representan la suma de ese 30,4% de la clase trabajadora, que no es pobre, más el 44,9% de los estratos medios y el 7% de los estratos altos, que representa un 76,3% de todos los niños venezolanos entre 5 y 14 años. Las proyecciones del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, son que en proyecciones porque no hay censo, no son datos reales, no son datos reales, es lo que ellos proyectan que tenemos. Dicen que en este momento, en 2020, tenemos 5.546.905 niños que están entre los 5 y los 14 años de edad. Si nosotros buscamos el 76,3% de ellos, que son aquellos que al no ser pobres están en la condición de ser un consumidor potencial, es decir, podrían comprar nuestro producto, tenemos que nuestro target, el grupo máximo de consumidores que tenemos, es de 4.232.289 niños. Y esa es la magnitud de nuestro público objetivo. Entonces ya vimos cómo buscamos unos datos de la CEPAL que conseguimos de 2014, buscamos los datos del INE. ¿Qué datos estamos buscando aquí? Estamos buscando datos de organismos oficiales. No es una página web cualquiera que me dice cualquier cosa o un periódico que dijo en Venezuela hay 7 millones. No, no, no. Estamos hablando de organismos oficiales. La CEPAL, un organismo de la ONU. La UNESCO. Estamos hablando del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Luego de los datos oficiales podríamos trabajar con publicaciones académicas arbitradas. Las publicaciones de las universidades. Pero, y aquí viene el pero, ¿nos creemos realmente que los datos de 2014 siguen siendo válidos en 2020? ¿No ha habido cambios en Venezuela que nos llevan a pensar que quizás los niveles de pobreza son mayores? Entonces hay que buscar más información porque es que no hay datos oficiales. Y conseguimos una revista que son los Anales de Nutrición y encontramos una publicación del año 2016 en la que se dice que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2015, que mide el acceso a la cesta básica alimenticia de la población, solo el 19% de los venezolanos queda fuera de la pobreza. Es decir, solo el 19% de los venezolanos puede comer 3 comidas diarias con las proteínas completas, con los lácteos apropiados, balanceadas de forma óptima. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el público objetivo y de los 4 millones y pico, que eran el 70 y pico por ciento de los muchachos entre esa edad, decimos que ahora van a ser el 19 nada más. Buscamos los 5 millones y pico que son niños en esas edades, sacamos el 19% y nos da 1.053.912. Pasamos de tener 4 millones de consumidores potenciales a tener solo 1 millón. Lo decidimos y ya. Pero ¿qué pasa? Que es que si leemos con calma ese mismo artículo, nos dice que un 34% de esos venezolanos que, que no llegan, que un 34% de esos venezolanos que no llegan a comer las 3 comidas diarias bien y que son pobres, son nuevos pobres, es decir, son pobres recientes. Tienen muy poco tiempo siendo pobres. Quizás no se han acostumbrado a ser pobres. Entonces quizás sigan comprando los juguitos y luego los 5 últimos días del mes no tengan carne en la casa. Pero bueno, pero compran el juguito porque siguen haciendo una compra impulsiva y siguen comprando como están habituados. O un día tienen un extra y se lo gastan en el juguito. Y además, aquellos que son de la clase trabajadora, a los que eliminamos, pues quizás tienen rato siendo pobres, pero antes eran unos pobres que podían comprar el juguito y ahora no. Entonces yo tengo que ver qué magnitud voy a calcular yo realmente que tengo de target.
yo tengo que generar algunos criterios que me digan, bueno, más o menos, yo creo que esta cantidad de gente me podría comprar. Unos con mayor frecuencia que otros, pero esta cantidad de gente más o menos me podría comprar. Y en ese sentido saco mi cuenta con unos criterios que sean coherentes. Y esos criterios los tienen que establecer ustedes, porque no tienen la información. Y cuando no tenemos la información, tenemos que sustituirla con criterios propios. Pero tienen que ser no lo que me da la gana, porque yo digo y ya, sino un criterio justificado y sustentado en un razonamiento que parezca válido por lo menos, que tenga visos de ser lógico al menos, que esté bien argumentado. Entonces, ¿qué haría yo en lo personal en este caso? Yo diría, sumaría ese 34%, que sumado al 19 me daría más o menos un 50%, que un 50% de los 5 millones y pico son 2 millones y medio, y diría que mi público está entre esos 2 millones y medio y los 4 millones y pico que decía el otro. Más o menos, en esa franja, creo yo que deberían estar mis consumidores potenciales. ¿Por qué? Bueno, porque estos nuevos pobres están habituados a consumir los juguitos y porque probablemente los otros también. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque yo tengo que saber cuántos juguitos voy a fabricar y cuántos juguitos voy a poder vender. Tengo que ser realista para poder tener unos objetivos que sean cumplibles, con lo cual tengo que saber más o menos de qué tamaño es mi target potencial. Entonces, esto de la magnitud del público objetivo es algo muy relevante. Además, tengo que saber en medios es fundamental, porque tengo que saber a cuánta gente tengo que alcanzar. No es lo mismo hacer una campaña de publicidad para alcanzar a 4 millones de personas que una campaña de publicidad para alcanzar a 1,5 millones. No es lo mismo. El plan de medios es completamente distinto. La cantidad de medios en las que voy a pautar es completamente diferente. Entonces, continuemos. Además, tengo otra complicación adicional. Es que yo tengo un target de mercado, que es mi consumidor, ¿no? Que son esos niños que van a consumir el producto. Ok, ¿de cuántos juguitos se pueden comprar? Algunos de ellos podrán llevarlo todos los días al colegio, otros 3 veces por semana y lo alternan con una leche, otros se llevan una cosa de su casa en un contigo, no sé, lo que suelen llevar. Déjenme cerrar porque tengo aquí un estudiante de teclado que me está haciendo un ruido que nos molesta. Continuemos. Ok, yo tengo entonces un target de mercado y un target de comunicaciones, porque yo podría decir que mi target de mercado son estos niños, que son el consumidor del producto, pero ellos no son el comprador. El comprador es la madre, que es la que decide la compra. Y digo la madre, porque de nuevo, los que han visto comportamiento del consumidor saben que en Venezuela, en el 95% de los casos, la decisión de la compra familiar de la canasta alimenticia la toma la mujer, o de lo que es la compra del mercado, que se puede hacer semanal, quincenal o mensual, la toma la madre. Ella es la que decide lo que se compra. Toma la decisión final de qué se compra y qué no se compra. ¿Ok? Por eso decimos que la madre. Entonces yo puedo decir que mi target son las madres, que yo voy a hacer la publicidad y las comunicaciones para las madres, porque el producto es un producto saludable, totalmente natural, hecho con vitaminas, y es más fácil convencer a la mamá de que se lo compre al niño y el niño se lo va a comer porque la mamá se lo compró. O yo puedo decir que mi target es el niño, porque los juguitos son ricos, divertidos y tienen unas comiquitas, y entonces dirijo la publicidad hacia el niño. O puedo decir que son los dos con el mismo nivel o que hay uno primario y uno secundario. Todo eso yo lo tengo que definir. Y una vez que lo defino, tengo que tratar de identificar también con esos factores demográficos y psicográficos a las madres. Y tengo que determinar entonces cuántos targets tengo, primario, secundario, terciario, 1, 2, 3, 4. Tampoco debería yo pasar de 4 targets porque se me complica la cosa bastante a la hora de comprar medios. Y el presupuesto no es ilimitado. Recordemos que ustedes, uno de los elementos fundamentales que en la clase que viene van a utilizar para solicitarme a mí un presupuesto, porque la clase que viene vamos a ver presupuesto, y ustedes me van a hacer la práctica de la semana que viene, es que ustedes me van a razonar a mí cuál es el presupuesto que necesitan. Y entonces yo recibo esa solicitud de presupuesto con el monto que ustedes me están pidiendo y les digo, no, esto es muy poquito, esto es mucho, te voy a dar la mitad. O te digo, esto es muy poquito, te voy a dar el triple. Y al final yo soy la que voy a decidir cuánta plata les voy a dar. Pero ustedes me van a pedir. Y me van a pedir en función de lo que van viendo, ¿no? Continuemos. Hay que definir el target entonces de mercado y de comunicaciones y saber bien cuál va a ser mi target de comunicación. ¿A quién voy a dirigir la comunicación? Pero la cosa se sigue complicando, porque ahora, además de los elementos demográficos y psicográficos que me permiten componer a mi target, yo tengo un elemento nuevo que aparece en el marketing digital que se llama el buyer persona. ¿Quién es el buyer persona? Es una personificación de mi target. Ese target demográfico o psicográfico, yo lo convierto en un ser humano real, con nombre, con apellido, con padre, con madre, con aficiones, con conductas diarias. Entonces yo digo, por ejemplo,
que en el caso de los niños que consumen el juguito, yo voy a tener dos Bayer personas, porque son dos sexos, hombre y mujer, entonces voy a tener un varón y una niña, que el varón se llama Matías y tiene 7 años y estudia en un colegio privado católico de gama alta, en el San Ignacio, por ejemplo. Es un niño que estudia en el San Ignacio, vive en la Castellana y va al colegio en la mañana y se queda en la tarde a practicar deportes. Y que la niña es una niña que vive en la Candelaria, estudia en un colegio privado laico pequeño, que es una casita que está en San Bernardino, más o menos cerca de su casa. Él es clase media alta y ella es clase media baja, y cada uno de ellos pues tiene unos hábitos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es cuando hago el perfil general que me pregunta quién es y qué hace. Luego, trabajo, historia laboral y familiar, ya lo dije. Matías estudia primer grado y Martina estudia tercer grado. Matías tiene 7 años y Martina 9. Información demográfica, sexo, edad, ya lo dije. Ingresos, ya dije que el estrato socioeconómico en la familia. Identificadores, características psicográficas y de personalidad. Matías es extrovertido, le gustan los deportes, hace chistes y le gusta ser el centro de la clase, le encanta contar chistes y que todos sus compañeros se rían de todo lo que dice. Es muy activo y está todo el día brincando y saltando. Mientras que Martina es tímida, es recatada, le gusta el arte, le encanta la música y hace danza, y es una niña que vive en una nube, como dicen, ¿no? Por ejemplo, sus hábitos de vida y rutinas. Martina sale del colegio a las 3 de la tarde y 3 veces por semana va a danza de 5 a 7. Cuando llega a su casa, las 2 veces que no va a danza, ve televisión toda la tarde. Cuando llega los días que llega a las 7, ve televisión únicamente a esta hora, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las rutinas de Matías? Bueno, Matías en cambio se queda en el colegio todos los días hasta las 6 de la tarde con una serie de actividades que tiene ya preformadas, etcétera. Necesidades sociales, formas y momentos de socialización. Matías tiene muchas piñatas porque en el colegio los niños socializan mucho entre ellos y van a piñatas unos con otros y los padres los llevan a eventos, mientras que Martina básicamente socializa con su familia y los eventos a los que van son eventos relacionados con su familia, sus primos, sus tíos, por ejemplo. Hábitos de consumo, preferencias de producto y medios para consumir. Aquí es muy importante que a Martina, por ejemplo, le encantan los dulces y los cítricos, que a Matías le gusta todo lo que tiene colores brillantes, eso pensando en nuestro producto. Y, por ejemplo, medios para consumir, los medios es importantísimo. ¿Qué medios consume cada uno de ellos? ¿Qué medios consumen? Bueno, yo tengo un sobrino que no tiene 4 años, no tiene 7 todavía, por ejemplo, y mi sobrino ya consume YouTube, cuando consume medios digitales y consume YouTube específicamente. Te pide que le busques Spider-Man que baila y él empieza a ir de uno o a otro video y va viendo lo que muchos niños a esa edad consumen en YouTube, Peppa Pig, por ejemplo. Al mismo tiempo sabe que consume el DirecTV y que en DirecTV pide que le ponen el canal ese en el que están los Paw Patrol y están los Monster y están otras comiquitas que también le gustan. Pero además consume Netflix y sabe que en Netflix va a pedir esta película y aquella película, la otra película. Básicamente consume medios audiovisuales y medios online porque en este momento aún no consume otras cosas. Pero también consume publicidad exterior porque cuando pasa por la calle ve las vallas y se fija en todas las vallas y todas las publicidades. Entonces, esos hábitos de consumo son muy importantes, básicamente los hábitos de consumo de medios, porque son los que nos va a decir en qué medios tenemos que pautar. Luego, ¿cuáles son los objetivos primarios y secundarios en la vida de cada uno de ellos y cómo podemos ayudarlos? El objetivo primario de Matías en este momento es disfrutar de la vida, es divertirse. Entonces, es jugar al fútbol. Entonces, ¿qué le podemos decir? Que nuestro juguito le da una gran energía para jugar al fútbol y cumplir sus retos, que son terminar su primer grado, con fuerza, con salud, con alegría, etcétera. En cambio, Martina, que es un poquito más grande, ya ella sabe que está en clases de danza y quiere ganar una competición de danza. También le vamos a decir que el juguito le aporta energía para la danza y para que gane la competición y que las bailarinas estrellas pues toman nuestro juguito, por ejemplo. Y así los ayudamos a que cumplan sus objetivos y superen sus retos. En muchos casos también podemos saber qué comentarios o quejas comunes pueden tener Matías o Martina de nuestro producto. Por ejemplo, Matías siempre se queja de que bota la pajita y no puede sacar el resto del producto que le queda. Y entonces llora y va y le dice a la mamá, mamá, dame el resto del producto porque boté el pitillo y no logro sacar lo que me queda allí. ¿Ok? De esta forma yo compongo al Bayer persona. Pero ¿qué pasa? ¿Es que el Bayer persona es un invento que yo hago? No. Generalmente al Bayer persona yo lo compongo a través de entrevistas en profundidad. Yo busco compradores reales del producto y hago 10, 15, 20 entrevistas en profundidad preguntándoles todas estas cosas. Y luego con elementos que veo que son comunes o con elementos muy distintivos o que me resultan muy especiales, yo compongo a esa persona ideal.
Incluso en muchos casos y según el producto podría aquí incluirse muchísimas más cosas como una imagen física. Muchas veces si estuviésemos hablando de ropa, por ejemplo, tendríamos una imagen física. Es alto, la persona es alta, bajita, de contextura gruesa, de contextura delgada, y son elementos importantes si la categoría de producto fuese ropa, que en este caso no lo es. Y como les digo, se trabaja y se llega al buyer persona a partir de la investigación. De investigación cualitativa, pero siempre a partir de investigación. Entonces, estos son los elementos que yo he utilizado para componer mi target. Ahora, ¿cuál es la práctica que ustedes van a hacer esta semana? Ah, bueno, súper importante aquí cuando hablen de los medios para consumir, perdón, fui para el final, que lo relacionen con la lectura que hicieron del media multiplexing. ¿Por qué? Porque uno de los hábitos que ocurre hoy en día es que las personas consumimos varios medios a la vez, como leyeron en el artículo. Entonces, tienen que saber cómo eso afecta a su propio producto. Como ustedes pueden ver en el plan de clase, la práctica que corresponde a esta clase es la práctica de media multiplexing. Y en esta práctica lo que tienen que hacer es escribir en 300 palabras máximo cómo el fenómeno del media multiplexing afecta la composición de su target para planificación de medios o de su público objetivo para planificación de medios. Eso es lo que me tienen que decir en el trabajo que vamos a hacer. Por supuesto, la discusión que vamos a tener en la conversación o en la conferencia, traigan sus preguntas por escrito acerca del target y acerca del artículo, porque justamente lo que vamos a hacer es estar aclarando dudas. El target, como lo ven, está aquí. No hay una práctica de target, pero lo tienen que componer para que luego lo utilicen para justificarme en la clase que viene el presupuesto que me van a pedir. Porque si no saben, por ejemplo, la magnitud del target, ¿cómo me dicen cuánta plata necesitan para llegar a su público objetivo? Y nos está faltando, que sí nos están faltando las tarifas. Yo esta semana tengo que tratar de hacer la lista en la que los divido a ustedes por equipos. Pero bueno, eso lo vamos a conversar en la próxima clase. Por hoy ya es suficiente. Muchas gracias por haber estado aquí. Y vamos a tratar de empezar a apagar esto. Déjenme regresar aquí. Muchas gracias y hasta luego.